Clara, bienvenida a Perspectiva Bíblica. Gracias, Johnny. ¿Y tú estás tramando alguna cosa que nos quieres contar? Ay, sí, les tengo una historia maravillosa. Ajá, ¿de qué se trata? Nosotros, después de haber pasado 20 años los dos como profesores en Loma Linda, vinimos aquí a Fuller Theological Seminary, el Seminario Teológico de Fuller. Este mismo año que tú empezaste como profesor tiempo completo, siendo el primer adventista tiempo completo trabajando en este seminario, hay una persona empezó contigo ese mismo año, nuestra amiga amada del alma, y ella es Diana Bogenschein. No, mamá, Obenschein. Aquí está ella. Estamos en una de las graduaciones 2016 de Fuller. Diane Obenschein y este servidor. Estamos disfrutando el privilegio y el placer de ver a los estudiantes graduarse. ¿Y qué tú querías contar acerca de ella? Pues Diana, ella recibió un llamado de Dios. Okay. Y el llamado de Dios era que fuera a la China a estudiar chino, estudiar mandarín, el idioma. Ella terminó en Harvard, al igual que Johnny, su doctorado y se fue a estudiar su idioma. Estando allá, en la casa donde vivía, la señora creo que era en Japón que estaban cerca de una montaña sagrada para los japoneses y ¿qué fue lo que Diana tuvo? Problemas soñando y con pesadillas. ¿Cuál era su problema? Ella decía, pero Dios no me ha dicho a mí el motivo por qué Él quiere que yo aprenda el idioma chino. También aprendió japonés. Y se lo comentó a la señora de la casa y la señora le dijo, mira, una budista, te voy a preparar una bolsa o funda llena de panes y frutas y vete a aquella montaña a hablarle a tu Dios. Y hasta que Dios no te conteste esa pregunta que tú tienes, tu Dios, no bajes hasta que tu Dios no te conteste. Ella se fue y ¿saben? Dios le contestó a nuestra amiga episcopal Diana Obenschein, que ella en Fuller es la directora del programa chino, de la iniciativa china. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Yo quiero que tú aprendas el chino porque quiero que tú te conviertas en la primera mujer, la primera persona en el mundo en enseñar religión en las universidades de China. Miren lo que Dios, sistema comunista. Lo que Dios le pidió. Ella se puso a estudiar, a aprender a escribir, a leer, a hablar el chino, lo aprendió perfecto. Y para no hacerle la historia larga, porque ustedes saben que mi doctorado es en literatura lingüística, me encantan las historias. No, me encantan las historias así tan bellas. Ella se convirtió en la primera persona en enseñar religión en la China. Sí, oremos a Dios entonces para tener esa misma inspiración que ella tuvo en el tope de esa montaña. Amén. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el mismo Dios que sigue abriendo caminos, como abriste el mar rojo en el tiempo del pueblo de Israel, Señor. El Dios de lo impensable contesta nuestras oraciones. Y tú nos ayudas a conquistar nuestras metas. Lo que pensábamos que era imposible de pensar, tú lo proporcionaste. Gracias por tu amor y tu fidelidad para con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estas bendiciones. Amén. Amén. Leamos entonces de las Sagradas Escrituras, Clara. Leamos. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Hablando aquí de este personaje profético, el Mesías, que Dios llamó para hacer una obra especial de salvación, el hermano Isaías declara que tenía características únicas y que era una persona que tomaba el lugar de otra. Esta realidad clara puede visualizarse como información o se puede visualizar de otra manera. Leamos lo que el folleto nos dice. Si la única intención de Isaías hubiese sido transmitir información,
habría expuesto todos los detalles sobre el Mesías de una vez, pero para enseñar, persuadir y dar a su audiencia un encuentro con el siervo del Señor, desarrolla una rica estructura de temas recurrentes de manera sinfónica. Despliega el mensaje de Dios por etapas. Isaías es un artista cuyo lienzo es el alma de su oyente. ¿Te das cuenta las palabras bonitas que el folleto presenta? Así que nosotros somos el lienzo, los colores, la paleta de colores está en el libro de Isaías y está pintando en nuestro cuerpo y en nuestro ser el Dios nuestro con el propósito de persuadirnos, de enseñarnos, de llevarnos a un camino. Veamos el resumen. Transmitir información versus enseñar y persuadir. ¿Y cuál de los dos es el que el folleto enfatiza que debemos entender es el propósito de Isaías? Enseñar y persuadir. Porque no es el propósito de Dios simplemente compartir información. Diane Obenshine, cuando ella fue a la China, su ministerio de predicación era de uno en uno, compartiendo el testimonio del Señor Jesucristo que habita en su corazón. Y ella así iba persuadiendo y enseñando. Todo el evangelio del Señor Jesús está capacitándonos a nosotros para esa misma tarea, la tarea de persuadir y de convencer a los demás. Es así porque el hermano Isaías nos dejó el mensaje y está en esta oportunidad, lo leemos en el capítulo 50. El Señor Dios me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al cansado. Me despierta cada mañana despierta mi oído para que yo escuche, como los que son adiestrados. El Señor Dios me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Entregué mis espaldas a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los escupitajos. Porque el Señor Dios me ayuda. No he sido confundido. Por eso puse mi rostro firme como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está a mí el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que el Señor Dios me ayudará. ¿Quién me podrá condenar? He aquí que todos ellos se envejecerán como un vestido y se los comerá la polilla, Johnny. ¿Quién entre ustedes teme al Señor y escucha la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Todo este mensaje, Clara, está desdoblando con los pinceles de los colores de Dios eterno, del Dios todopoderoso, como en la vida de Clara y en todo lo que Clara piensa y hace y dice, puede cumplirse el propósito de Dios, y así en la vida de cada uno de nosotros. Dios está dispuesto a desdoblar en nuestras vidas su mensaje, pintándolo con la belleza del evangelio para que otros puedan escuchar. Así como el Mesías Jesús, descrito en el capítulo 50 de Isaías, recibió montones de ultrajes y problemas, pero Dios siempre le dio el triunfo y la victoria, porque el triunfo y la victoria no se definían como vencer y no morir. El triunfo y la victoria se definían como persuadir a otros, como llevar el mensaje de Dios, porque es un asunto ¿de qué naturaleza? Es un asunto personal para Dios.
Evidentemente es un asunto personal para Dios. Oye, Johnny, ¿cómo tú sabías? ¿Quién es el Señor Dios? Esta es una combinación de título y nombre juntos. Examinémosla. Estamos ahora persuadidos, siguiendo el consejo de Clara y su pregunta insistente, a desdoblar el nombre de Dios, porque en la versión del hebreo y del arameo, y aún del griego del Nuevo Testamento, el nombre de Dios no se presenta como lo presentamos en Casiodoro de Reina y en Reina Valera, que son las versiones, la versión más común y todas las revisiones que ha habido, sino que se presentó de una manera diferente. Y la relación con una persona indica que esa persona es un ente y tiene un nombre. Veamos el hebreo bíblico. Adonai, YHWH, Adonai es Señor en hebreo. YHWH es el nombre de Dios, el cual no se puede pronunciar por ser tan exclusivo. Es conocido como las 4 letras o tetragramatón. A ti te gusta tetragramatón. Tetragramatón. Las 4 letras que están indicando el nombre de Dios en hebreo y en arameo tienen una manera particular de tratarse al leer el texto. Están escritas y han de ser leídas. Leamos la regla. ¿A ti te gusta la gramática y la ortografía, Clara? Me gusta. Pues vamos a aprenderla a hebrea. Queré, lo que se lee. Ketiv, lo que está escrito. Sistema de marcar diferencias entre lo que según la tradición de los escribas se lee, el queré. El texto consonántico escrito de la Biblia hebrea, el ketiv. Entre estas dos se hace una diferenciación, entonces no es de uno a uno. El traductor entonces se enfrenta con algo idiosincrático del hebreo que no ocurre en los idiomas de Europa, como el castellano y como el inglés, y particularmente ningún otro idioma con respecto al nombre de Dios. Pero el concepto no es sui generis. Lo que es sui generis es la aplicación del concepto de escribir una cosa y leer otra para el nombre de Dios. Leamos un poquito más. Vamos a desdoblar esto para entender. Queré, lo que se lee. Ketiv, lo que está escrito. Y ya lo habíamos leído esto. Lo estamos repasando y enfatizando. Vamos a ver un ejemplo en castellano. Queré, señor y señora. Ketiv, señor y señora. La idea es universal entre los idiomas del mundo, pero esta referencia particular al nombre de Dios es especial por ser sagrada o de uso restringido. En otras palabras, el concepto de la idea de escribir una cosa y leer otra no lo inventaron y no es único de los hebreos y de los arameos, sino que es universal. Lo que es particular es con respecto al nombre de Dios, porque es una relación especial que se tiene con el Dios de la Biblia, el Dios personal, el Dios que tiene un nombre que no se puede pronunciar. ¿Y qué vamos a hacer al traducirlo al castellano? La idea de tener palabras, particularmente nombres personales, como restringidos, no es única del hebreo. De hecho, es común tal como llamar papi y mami a seres queridos, señal de gran afecto y respeto, seguido a menudo por pedir la bendición. Así crecí yo, diciéndole a mi padre, papi, bendición. Y a mi madre, mami, bendición. Pero como adulto no lo haría frente a extraños, a menos que fuera un momento cuando los quiero honrar a ellos de manera particular. De manera convencional, esto lo dejaría para el ámbito del hogar. Y esto es común. Siempre tenemos palabras que le decimos, nombres que usamos para los seres queridos nuestros, que no lo vamos a usar en público y lo usamos en privado. Esa idea tampoco es única del hebreo, sino que es una idea universal. Pero vayamos entonces a la primera traducción, del hebreo al griego. Los primeros que tradujeron la Biblia hebrea y aramea fue al griego. Los eruditos difieren sobre si en las traducciones originales de la Septuaginta el tetragramatón estaba representado por kuplog, por iak,
por el tetragramatón en forma normal o paleohebrea, o si diferentes traductores utilizaron diferentes formas en diferentes libros. Es curioso, Clara, y es Iao. Perfecto, gracias. Sí, no te había explicado, perdona que no te había explicado cómo pronunciar el griego allí. El detalle es que lo que hacían era escribir las letras en hebreo o en arameo cuando estaban traduciendo el texto al griego y aparecía el tetragramatón. Así que el griego, el nombre de Dios, arameo, hebreo, el tetragramatón, y luego griego. Esa fue una opción. Veamos qué más hicieron. Del judío bíblico arameo, YHW, relacionado con el hebreo bíblico YHBH, en uso escrito por judíos helenísticos de la Septuaginta. En la era cristiana se convirtió en estándar del sustituir cuplos, curios, Señor. Es decir que ya para el tiempo de Jesús utilizaron una traducción. Y aquí tenemos ilustraciones de las palabras, de las letras que ellos añadían cuando estaban haciendo la traducción, añadían las letras en arameo antiguo o en hebreo antiguo, y esta fue la primera forma en que bregaron con el asunto. Pero así no se quedó, sino que siguió evolucionando. El idioma europeo, primero que tradujeron al idioma, a la forma contemporánea, la Biblia entera, que todavía prevalece hasta el día de hoy de manera útil, fue el español, Clara. Veamos. Los traductores de la Biblia al español Casiodoro de Reina 1569 desde el inicio hicieron una nueva regla del queré ketiv, resultando en Jehová, combinando queré y ketiv en una nueva creación. Lo que siguió la King James en el 1611. La Biblia en español es más antigua que la Biblia en inglés. Inventaron una nueva forma. Y vamos a ver los detalles de lo que quiere decir esto, pero antes veamos unas fotos de las Biblias originales, de las primeras. Aquí tenemos en la izquierda la Biblia del oso y en la derecha la Biblia del rey Jacobo, del hebreo y el griego y el arameo al castellano y al inglés. Y ambas utilizaron Jehová. Aquí esta manera de hacerlo fue única de ellos, porque mira lo que hicieron los franceses. Los traductores de la Biblia al francés desde el inicio hicieron una nueva regla de queré, lo, que se leía e ignoraban lo que se escribía ketiv, resultando en Le Éternel, el eterno. Así que ellos inventaron una nueva palabra, le dieron un nuevo nombre. En castellano inventaron una nueva palabra que pretende ser una transliteración, es decir, letra por letra y vocal por vocal, poniéndolas juntas, llegar entonces a tener así el nombre de Dios, un nombre nuevo inventado. Lo mismo que el Eternel es un nombre nuevo inventado. En la versión y la raíz francesa le dieron un nombre nuevo, en la versión y la raíz española le pretendieron transliteral, pero también es una invención, es un nombre nuevo. Los traductores del King James tomaron las consonantes YHWH del ketiv y le añadió las vocales del queré, resultando en YHWH más AOAL, Jehová. Esta es la misma persuasión que hicieron los de Cipriano de Varela, Cipriano cuando tradujo primero y Casiodoro cuando revisó, y así siguió esa tradición hasta 1944. Nácar Colunga, 1944, es la primera traducción católica de la Biblia completa hecha de las lenguas originales, marcando así una nueva etapa para el queré ketiv. Siguieron la tradición de Reina Valera, combinando lo escrito y lo leído en un nuevo Yahvé. Inventaron de nuevo una palabra nueva. Ya no Jehová, sino ahora Yahvé. Ninguna de las dos es una palabra
original. Las dos son inventadas. Las dos son inventadas, lo mismo que el Eternel en francés también es inventado, porque el nombre de Dios no se pronuncia, así que no se puede traducir. Y esta realidad entonces la enfrentaron en el 2015 de otra manera. Los traductores de la Biblia al español Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina y las muchas revisiones de esos años usaron Jehová. Hasta el 2015, cuando la revisión usó Señor en mayúsculas siempre. Esta es la primera real traducción. Señor, porque está traduciendo lo que lee el hebreo, que es lo único que se puede traducir, a menos que se pusieran letras en castellano y se le inventara la regla que no se puede traducir, que no se puede pronunciar. Así que la única opción real de traducción es Señor. Lo ponen en mayúsculas todas las letras para que se sepa que no es Adonai, que es la palabra que también existe, sino que es Adonai que se pronuncia, pero estaba escrito otra cosa, indicando el Kereketiv. En el 2015, en la traducción de 2015 y otras versiones que pueden hacer lo mismo en castellano, cada vez que usted vea todas las letras en mayúscula, se refiere al hebreo, al tetragramaton, las 4 letras, YHWH. A veces es W, a veces es V, depende cómo querramos hacer la equiparación de letra a letra, porque se pronuncia de 2 maneras en el hebreo. Todo esto para decir clara que nosotros tenemos una relación con un Dios personal. Y este Dios personal tiene nombre. Y este es un nombre tan sagrado que no se pronuncia. En castellano inventamos un nuevo nombre. Yo prefiero la versión del 2015 porque es más fiel al texto. No solamente en el nombre de Dios, sino en otros detalles. En otras palabras, Señor. Johnny, y eso me recuerda a una persona que yo amo tanto. Y es el profesor Juan Bosch, es presidente de la República y escritor. ¿De qué República? Claro, porque hay muchas. De la República Dominicana, donde yo tuve el privilegio, gracias a Dios por haber nacido allá. Entonces. O sea que los dominicanos cuando dicen la República se refieren a la única, a la República Dominicana. Entonces, mi primera tesis doctoral fue de Juan Bosch. Yo analicé las mujeres en Juan Bosch. Y él, uno de sus libros, él escribió muchos libros, fue Los Nombres de Dios. Después, lo pueden conseguir y van a ver cuántos. En otro día tú nos vas a dar una revisión de ese libro, pero ahora no tenemos tiempo para eso. Veamos las estadísticas acerca del Dios personal. Del 70 al 77.5% adultos estadounidenses, Dios es una persona con la que la gente puede tener una relación. 2019, Pew Center, 2019, National Opinion. El 15% cree que Dios es una fuerza impersonal. 2 ideas contrarias la una a la otra. La Biblia presenta a Dios como una persona y con esa persona mantenemos una relación y esa relación la describe en el Génesis 18 de una manera muy sabrosa la Biblia. A ver cómo es esa relación personal para que entendamos cómo debemos tener esa relación con el Dios que no se puede pronunciar su nombre. Entonces dijo, ciertamente volveré a ti de aquí a 1 año y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la regla de las mujeres. Y Sara se reía dentro de sí diciendo, después, y era por dentro que ella se reía, después que he envejecido tendré placer siendo también anciano mi Señor. Entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? Diciendo, realmente he de dar a luz siendo vieja. Oye, como Dios escucha nuestros pensamientos. ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti de aquí a 1 año y Sara habrá tenido un hijo. Entonces Sara, porque tuvo miedo, negó diciendo, no me he reído. Porque él dijo, no, sino que sí te has reído. Están discutiendo pico a pico. Los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Entonces el Señor dijo. Antes de leer lo que dijo el Señor, Clara, entendamos la
la textura y los colores, la paleta de colores que Isaías está pintando aquí. El Dios de la Biblia, el Dios personal, es tan personal que se puede hacer chistes con él. Se puede discutir con él. Se puede discutir con él. Se puede dialogar con él. Y Dios está interesado en esa relación. Es tanto así que ya se iba Dios después de discutir pico a pico con Sara. Y Sara dice, no lo dije. Y Dios, sí, tú lo dijiste. Y después de esa discusión se van a ir, pero se detienen. Vamos a ver lo que sucedió entonces después. He de encubrir a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra, porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho, para que el Señor haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Además, el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad. Según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Los hombres partieron de allí y se fueron a Sodoma, pero Abraham quedó todavía delante del Señor. Y ahí usa el tetragramatón, porque está la palabra Señor en mayúscula. Así que es con Dios que él se quedó en la tienda con esta discusión. Entonces Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el culpable? Mira tú qué fascinante, Clara. Abraham viene pico a pico a discutir con Dios a ver si él es justo o no es justo. Y eso es lo que Dios desea que tú y yo hagamos por los Sodoma y Gomorra que están alrededor de nosotros. En vez de nosotros estar estudiando para señalar el dedo de condenación, tenemos que estar interesados en nuestros vecindarios alrededor nuestro, buscando cuántos salvar y rogando delante de Dios y discutiendo delante de Dios que debemos salvar a las personas. Salvarlos. Porque ya la sangre de Jesús se derramó, ya la sangre de Jesús redimió, somos embajadores, ya el mundo está consagrado y está salvo en Dios y nos toca predicar, dejar saber. ¿Entiendes, Clara? Claro, porque nuestro Dios es el Dios especialista de hacer posible lo que pensábamos que no era posible. Y así lo hizo Diana Feinstein cuando ella estaba en la China. De uno a uno, ella con sus estudiantes compartía el mensaje de la palabra de Dios. Y así tú y yo también hemos de hacerlo. La pregunta es si estaremos dispuestos, si nosotros estaremos dispuestos a hablar con Dios cara a cara y estar dispuestos a ser embajadores en nombre del Señor Jesús. Sí, Johnny, y estar dispuesto, en vez de acusar lo que pensamos que están haciendo mal o quizás están haciendo mal, y de acusarlos, orar por ellos, servirle para llevarle la salvación, para que ellos también consigan lo que pensaban. En realidad, Clara, ellos ya tienen la salvación, porque ya la salvación, lo tienen. Lo que tenemos es que llevarle el mensaje de que tienen la salvación. Para que ellos reconozcan que tienen la salvación. Para que puedan entrar en relación positiva con nuestro Dios. Y en relación personal con Él. Con el Dios que es tan poderoso que no hay nada imposible. Pero el Dios que es tan santo que su nombre no se puede pronunciar. Por supuesto, en español no tenemos esa tradición, así que de ahora en adelante le toca a usted decidir si va a decir Jehová, si va a decir el Eterno, si va a decir Señor, cada vez que encuentra el nombre que no se puede pronunciar por su santidad. Qué placer, Clara, compartir contigo. Johnny, complacer y saber contigo. que Dios te ama y Dios los ama a ustedes. Y Dios te ama a ti también muchísimo. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias.